Y agradecidos como siempre, gracias por hacer colmena con nosotros. La zumbadera está activada y en esta ocasión tengo un invitado súper especial. Pero oye, antes de checarte el invitado especial, dale like, síguenos y comparte por favor este podcast que viene bien interesante con un amigo muy especial. Así que vamos a hacer colmena. Vámonos, sígueme. Haciendo colmena, bebé, más chiquitito que te ves. Gracias por acompañarnos en tus 30 aniversarios, ¿verdad? Ya, faltan dos. Faltan dos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz y contenta. Esto está muy serio, hermano. Esto no está muy serio. Tenemos que hacer así. Es el protocolo. El de protocolo. COVID también, ya sabes. Así, Brenda, del pues codo. Aquí estoy después de... Muchos años, Muchos hermano. años. Muchos años. Hace 20. Desde aquella vez que te vi en aquel pasillo de la Casa Rivas. Sí, güey. Mira. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y esta pollita de dónde salió? Toda una vida, toda una institución, ya puedo decir, de ti. Qué fuerte, ¿verdad? Órale. Qué fuerte. Evolucionamos como Pikachu. Señor Cámara, yo te quiero decir algo muy interesante. Fíjate que Haciendo Colmena con la Abeja es un programa donde nosotros tratamos de hacer colmena, como que dejar ese poquito, ese granito de arena para ver si alguien dice, oye, yo me identifico, me encantaría poder hacer esto, lo otro. Yo te conozco chavillo, muy chavillo, en los pasillos, como bien dijiste, de No traía canas. No traías, ¿eh? No, sí traía canas. Como en moreno. No traías moreno? canas. No traías canas. No. Te peinabas igual de ladito y así, muy... Muy nerd. Muy nerd, Muy sí. nerd, Y eras como nerd. muy calladito y Sí. todo. Y también pesabas Calladito. más. Y también pesabas más. De los Sí. cuerpos ajenos no se habla, Así pero es. tú eras el primero que lo decía. Sí, Tú eras el pesaba, primero. llegué a pesar 120 kilos. 118, 120. Sí, ¿Y cómo lo hiciste? lo puedo decir. No, si es un truco No, mágico, por eso. sí. No, pues digo, obviamente, cuando estás en esa edad que estamos hablando que tenía 30 Algo así. aproximadamente, sí, creo que 30 cuando nos conocimos, pues obviamente mal comes. ¿Crees que mal es para duermes, siempre? Sí, pero ya cuando empiezas a llegar a ciertos pisos, yo estoy cercano al quinto piso, pues ya tienes que cuidarte. Bebé. Si quieres seguir en el rock and roll, como dicen. Pero te ves muy bien. Gracias, igual tú. No parece que Ay, vas mira. para... ¡Ay, amigui! Mi PNR de salmón. Ay, sí. Mientras platicamos, hagámonos las uñas, ¿no? Qué horribles, de veras. Sí. Oye, Alex, entras a radio. ¿Toda la vida quisiste ser locutor? Fíjate que yo creo que sí, porque habré tenido que ser a 8 o 9 años aproximadamente, cuando la causante de todo esto es una prima. Que esta prima se va a Estados Unidos y graba unas cintas de la radio de Chicago. ¿Qué tal? Y era una comida, cena, una cosa así familiar. Y de repente ella me dice, ella traía una grabadora y me dice, ven y escucha lo que hacen en la radio en Estados Unidos. ¿Y tú? Yo alcancé, bueno, de las canciones que me acuerdo cuando eso estaba de moda, creo que Madonna, con una canción que se llama Into the Groove. Y escuché justamente pues la dinámica de cómo son la radio norteamericana, los jingles. Cómo la lo intervención presentan, ajá. del locutor y todo el rollo. Y en ese momento yo porque era eso, ¿no? De que cada quien como que llevaba su música para pues Compartir, interactuar, para ¿no? compartir. Entonces, yo estaba entusiasmado porque también quería mostrarle lo que yo escuchaba, pero ya ni siquiera le mostré lo que yo escuchaba porque en ese momento para mí fue el Big Bang. O sea, así de, ¡puc! Algo pasó. Y me quedé súper clavado y de hecho ella le iba a cambiar y no, espérate, porque yo estaba escuchando a esa voz que estaba como Bobby Pulido, ¿no? Sí, ya me imagino, estoy enamorado ahí en el a radio. esa voz que estaba diciendo y los jingles y desde ahí. O sea, como que fue en ese momento el momento de la semillita, de la polinización. ¡Ay, polinización! De la polinización. Y ahí empezó a transcurrir hasta, digo, mi papá, que en paz descanse, trabajaba. Que por cierto le mando un beso hasta el cielo porque Así también era es. buenísimo cuando era Sí. súper alegre tu padre. Ajá. Y además él trabajaba en radio, él era operador de consola. Justamente ahorita estoy en la cabina donde mi papá trabajaba. Iniciaba. Sí, Wow, sí, sí. Pero él nunca fue diosidencias. locutor. Pero pues le sabía Sí, sí, a la le sabía. cabina. Entonces el gusto por la radio, el gusto por la música salió de prácticamente de mi familia. Y pues nada, ahí fue cuando, te digo, empezó ese Big Bang con la radio. ¿Y después de eso ya escuchabas radio o desde antes escuchabas radio? Escuchaba la radio porque
pues los amigos de la familia, pues es como nosotros. Sí. O sea, por ejemplo, tus hijos nos ubican a nosotros porque pues tú estás en el medio. Sí. Lo mismo sucedía. Entonces los amigos que de repente iban a mamarse, a casar de tu papá, claro. pues Hablaban de eran radio. los locutores de la radio. Claro, claro. Entonces, ahí yo ya escuchaba las voces y este es fulano, este es sotano, este es... Y así fue que le empecé a agarrar como que ya el gusto a la radio como tal, ¿no? 8 años. Eso creo que, bueno, te digo, fue a los 8 años, ya después como a los 10, 11, pero cuando realmente vino el gusto ya por querer ingresar a la radio local, me pasó, te digo, cuando llego a Rivas, a Grupo Rivas, que ahí fue donde inicié, y conozco a Elio Martínez, a quien le mando un fuerte abrazo, y a mi queridísimo Sauloso Barrera. Barrera, claro. Grandes conocedores del medio, Saúl de la música. Y, Cañón su melomanía, sí, sí, Cañón. sí, Ok. Y aparte es así. Muy derechito, muy estricto. derechito. Y ahí fue cuando otra vez empieza esa espinita, ¿no? Como para querer, yo los escuchaba en la radio cuando eso, creo que fue en el 94, 95 más o menos, que inició Juvenil. Pero era la radio de, hola, ¿qué tal? Así, ya sabes. Hola, ¿qué tal? No como ahorita que está, ya sabes, diferente. Justamente digo, a quienes les gusta la radio, digo, haciendo unos pequeños saltos, a quienes les gusta la radio de cómo se hacía en los 90, cómo se hace hoy en día, la radio hoy en día es súper dinámica. Sí. Es muy demandante. Por 2. Es muy de datos, muy de que no te puedes salir de algo porque ya está muy estructurada. O sea, hemos aprendido en México a hacer radio. No estoy diciendo que en aquel entonces no se hacía radio, pero sí, quizá por la pasión de algunos compañeros, colegas o excolegas que, no, es que la radio antes y ahora. No. La radio de ahora, yo me atrevo a decir que es mejor que la radio que se hacía antes, que yo la amo porque empecé igual, Sí. creo que en el 98. Imagínate, güey. 2 años sin cobrar es lo que platicamos antes de entrar al aire. Pero 2 años sin cobrar porque yo me escapaba de la preparatoria. ¿Para Y ir de a allá trabajar? No, es que yo inicio en todo esto porque me invita, que justamente hoy es el cumpleaños de Manuel Beitia, el DJ Beitia. Ok, saludos, su Beitia, cumpleaños. saludos, Beitia, saludos. Y él me invita porque hacía Saúl junto con Luis Merlos, a quien le envío un fuerte abrazo, hacían un programa que se llamaba Dance Mixes. Ok. Que era los viernes a las 8 de la noche, una cosa así, donde invitaban a los DJs de la localidad o del sureste Ajá. para que fueran a mezclar en vivo. Entonces yo de todo esto, no sé si tú sabías, pero también fui DJ. Sí, claro, sí sé. Pero DJ de hobby, porque nunca trabajé en ningún lugar. O sea, donde trabajaba era en la radio. Y ahí le movías. Y ahí, o sea, obviamente trabajaba con Beitia porque Beitia tenía Sus tornamesas, Exactamente. su equipo, lo que... Y ahí me echaba el palomazo y todo el rollo y lo acompañaba a las fiestas porque él daba ¿Y aprendiste servicios los botones y eso de- Professional Button Push. Ah, ¿qué tal? Y en tiempo, ¿no? In time. Sí. Entonces por eso creo que hoy en día me encanta la producción porque justamente cuando ya tienes como que entrenas la mente con la cuestión de los tiempos y todo el rollo se te hace más fácil, ¿no? Bueno, entonces empiezo en ese programa, o sea, invitan a Beitia, al DJ Beitia, al programa de Dance Mixes y pues ya se estaban quedando sin invitados. Entonces, ¿quién más es DJ? Me acuerdo muy bien, Luis Merlos. Pues está él. Ay, podrías venir, porque ya me conocía, creo que ya habíamos ido 2, 3 semanas. Y dije, ok, pues sí, yo puedo venir. Pero lo curioso del caso es que 3 semanas o un mes después que a mí ya me tocaba ir a aventarme mi set, como se le dice ahora, Va, todo grande. por lo que habíamos estado haciendo, nos dieron otro espacio. Entonces realmente en ese programa yo nunca pude estar, pero sí estuvimos ya en otros programas. Y entonces en esos otros programas que era de pura música latina, fuimos, imagínate, nos adelantamos a nuestra época, perdón. Porque el programa se llamaba Club Latino, que se transmitía en 92.1, creo que era los martes. Entonces yo ya nunca pude estar en el programa del viernes. De los DJs technos, Eurodance Exactamente, y todo eso. de los Ajá. DJs techno y todo Ya, el ya. rollo. Y nos pasaron a los martes, que era, Más latino, Proyecto 1, todo ese rollo, ¿no? Fonquete. Padrísimo. Marcianito. La verdad, Así, padrísimo. así, yo, Sí, tra. era pura música en español. Entonces, de ahí
justamente en ese programa es cuando a mí se me empieza a despertar el tema de la producción. Porque yo veía, yo decía, aquí podríamos hacer esto, aquí podríamos hacer lo otro, y ya es como, digo, ¿Sí? es lo que decimos cuando estamos ya en el medio. Güey, deja de producir. Pero a mí así me pasaba. Sí. Aquí, como que si metemos esto, o aquí podríamos hacer una cortinilla de esto, de lo otro. Entonces ahí empezó a despertar ya no solo la locución, fíjate. No era tu prioridad. No era mi prioridad. Claro. Mi prioridad era la producción como tal. Y de ahí despertó posterior la programación. Que si tú me preguntas en orden de ideas, para mí, yo primero soy programador, porque te voy a explicar igual, hay mucha data, hay mucha ciencia, hay psicología detrás de la programación musical. Con horarios, con timing exactamente. de las actividades de la sociedad. Soy programador, soy productor, soy locutor. ¿Y DJ? Ay, DJ, y más lo que se vaya acumulando, ¿no? Pero, digo, la locución me gusta mucho porque eso me ha abierto muchas puertas. La locución en cabina, la locución comercial. Pero realmente lo que más me apasiona es la programación musical. O sea, entender. Y no solamente el tema de la programación de música pop. Me gusta igual la música, o sea, el regional. Me gusta mucho. Sí, claro. También te el tema de tocó. los clásicos. Te tocó en un tiempo programar regional, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es Te que burlabas del duranguense, me recuerdo perfecto. pues es que es parte del show, ¿no? Hoy, por ejemplo, lanzamos en Los 40, que es donde estoy actualmente, un programa especial por el concierto de Bad Bunny, que uno de los conciertos es verdad. que justamente hoy, fecha en la que se graba este podcast, hicimos un especial para toda la cadena. Y también habían amigos bueno, hubieron amigos que me mandaron mensajes y me dijeron, ahí está, del que siempre mal hablabas. Pues es que cuando estás en este sí, rollo, me pasó, que yo también callé mi tiene que hocico. haber ese algo, ¿no? Me pasó totalmente. Un segundo nada más para que sepa qué onda. A ver, es que ya está. Nada más para que yo te tenga en redes y todo, tus redes sociales también para decirle a todos. @AlexCámaraMX. ¡Ay! Oye, Es que me gusta decirlo como ustedes los influencers. ¡Cállate, no! @AlexCámaraMX. Normal. Síganme en mis redes. Yo soy old school. Yo en también, Facebook. yo En también. Facebook. Sí utilizo Insta, pero la neta, si ustedes quieren Tu fuerte. interactuar conmigo, es el Facebook. Hay muchas. Está más libre, ¿no? Y aparte, pues lo que haces en una vas a hacer en otras. Entonces, sí es como que de llevar a tu audiencia a otras plataformas con ciertas cositas, pero la verdad es que ya no me da el tiempo. No te das cuenta, bueno, los callos generacionales le llamamos. Primero teníamos callos por escribir y nos salían entre los dedos. ¿Te acuerdas las bolitas que nos salían entre los dedos? Luego ahorita el callo es el de aquí, el del dedito de aquí, que es donde cargamos el celular. Exactamente. Órale. Y sí, son callos generacionales, pero ¿a qué voy con un callo generacional? Desde que nos gusta esto de la radio y todo, traes un rollo con el oído que de repente lo escuches. Hubo silencio. Así, aunque haya sido un segundo, Sí. hubo silencio. No se entiende lo que dice. Su canción no está profunda, no tiene la letra profunda, solamente es un tarareo. ¿No te pasa eso también como persona que trabaja en los medios radiofónicos? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la programación musical, yo trato de, si en los primeros 10 o 20 segundos no me engancha la canción, La perdiste. porque siempre me tengo que poner del lado de la audiencia, no del lado de la gente que Claro. está haciendo la radio como tal. Que nos gusta. Que nos gusta. Porque obviamente, y eso es lo primero que yo hago, o sea, dejo a un lado al Alejandro Cámara antes de entrar al edificio. Y cuando entro al edificio todos los días es Alex Cámara el que trabaja para, pues al final de cuentas, una empresa y tu trabajo tiene que dar frutos, tiene que ser productivo a final de cuentas. Entonces sí te tratas de poner en el lado de la audiencia de qué es lo que les puede gustar, qué es lo que no les puede gustar. Y de repente, o sea, yo escucho todas las estaciones. ¡Traca! Porque me gusta. Sí, aparte es fructífero. Me divierte lo que hacen otros pues, mis Compañeros. colegas, otros compañeros. También es una fuente de inspiración de qué es lo que están haciendo o lo que nosotros estamos haciendo, cómo impacta quizá en el medio y viceversa. O sea, eso es riqueza. O sea, realmente que tú creas que tú solo lo estás haciendo No. todo, o sea, estás mal, te estás dando un en el pie, ¿no? Entonces, sí te digo, trato de pensar cómo puede pensar o sea, la audiencia
y ya de ahí empezar a trabajar en el día a día, estar pendiente de las tendencias, trabajar, por ejemplo, en los 40, que es donde estoy actualmente, y programar los 40, coordinarla aquí en la ciudad de Mérida, es un reto en el sentido de que me obligo todos los días, y no tanto por la estación, sino porque yo siempre me gusta estar al día, actualizado en todo. Sí. ¿Por qué? Porque qué flojera estar viviendo del pasado. O sea, sí está chido que de repente... Hay una temporada donde la nostalgia sí es bonita y es linda y todo, pero también hay que dar next. O sea, imagínate, yo siempre les digo, por ejemplo, no, es que no me gusta lo actual. Ok, entonces me imagino que no estás utilizando un smartphone. Utilizas un teléfono de disco para marcar a alguien en tu casa. ¿No utilizas WhatsApp? Ah, no, pues eso sí. Es que lo nuevo es padre. El caso es cuando tú te clavas en algo, en esa generación que te gustó, que te libera cosas en el cerebro y hace que tengas un bienestar, que te sientas bien. Eso no puede funcionar todos los días. Claro. Porque ya hasta la canción, cuando la escuchas una y otra vez, dirá la misma canción, ay, otra vez, qué huevo me va a poner. Ya, exacto. No quiero, ¿no? Frontera conmigo. Así. Exactamente. Digo, yo tengo la bendición de mi bendición. Ok. Ella me actualiza. Está De repente, no sé si has escuchado a Milo J. Claro. Bueno, Milo J, yo decía, ¿es en serio que entiende la letra? O sea, sin chistar, ¿eh? Yo no decía nada, solamente ella lo ponía y yo decía, ¿y quién es? Así, Milo J es un argentino, pero escucha la letra, mamá. No entendía nada, Alejandro. No entendía... Pero no entendía, o sea... cómo hablaba. Okay. O sea, su dicción, ¿sabes? Okay. Pero como buen argentino y como el tipo de música que tenía, que es como trap, que también es como muy rápido. Entonces, pero ella te la cantaba tal cual. Entonces yo dije, qué bonito. Los tíos hablando de trap. Güey, nosotros hablando de trap cuando la cumbia era la jugada, ya sabes. No, pero bueno. De trap, pero trapear, güey. Trapear. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, y ahorita saca uno, que es su última producción de Milo J, que me gusta mucho, que es como regional de Argentina, o sea, la parte con muchas colaboraciones internacionales, que hasta yo dije, este vato le sabe. Sí. Y no tiene 40 años, no tiene 50 años, es un morro de veintitantos, o ni 20 cumplido. Por ejemplo, con esos otros, bueno, ya que estás en el tema de Argentina, Catriel y Paco Amoroso, que son... También, ya me los presentó. Bomba. La verdad es que hay mucha música nueva, las nuevas generaciones vienen muy revolucionadas y hacerte a un lado y dejar de disfrutar esto que la humanidad a final de cuentas sigue haciendo, a mí en lo particular se me hace perder el tiempo quedándome atascado quizá en lo que a mí me gustó. Si me preguntas, me gusta mucho la música de los 90 porque en el tema, por ejemplo, de la programación musical, el punto específico de la nostalgia de un ser humano es cuando estás entre los 13 y los 16, 18 años. Que empieces a conservar tus memorias, ¿no? No, ya, exactamente. Y además porque no tienes una relación laboral, o sea, no piensas todavía como adulto, estás consumiendo mucha música y eso se te queda en la mente. Entonces, cuando tú automáticamente escuchas algo que te evoca tu nostalgia, justamente es lo que sucedió entre la secundaria y la preparatoria. Sí, güey. ¿Ok? Entonces, es ahí donde trabajamos los que hacemos, somos soldados de la nostalgia, porque también me toca programar Retro FM, que es una estación que... ¡Qué bella! Me gusta mucho. Es preciosa. Y también te obliga a estar activo todos los días porque las generaciones también van cambiando. Es decir, las generaciones que hoy le interesan, por ejemplo, a las marcas, ya ni siquiera es mi generación. No. O sea, son generaciones de nuevos adultos que se les llaman, que es gente que va arriba de los 25, 28 años. Entonces hay que atacar la nostalgia de esas personas. Okay. Reggaetón. Ya estamos en el punto donde las estaciones de nostalgia van a empezar a programar reggaetón. Y quizá las personas que no tuvieron esa nostalgia, que es como por ejemplo la gente de mi generación, van a empezar a decir, ¡ay, esto está feo! Pero la realidad es que todo es cíclico. Claro, rockeros, ska, es una temporada, luego ¿cómo se llama? ¿Cómo decíamos a Proyecto 1 y a Merengue House Merengue. En la torre, o sea, que era otro tipo de música que tú dices, oye, sí, pareciera, ¿no? Pero cuando entras a esta nueva versión, a esta nueva tendencia, el reggaetón es ahorita lo que viene. Y aquí va a venir, o sea, no se asusten que los próximos 10 años las estaciones que tocan música
de nostalgia, van a tener que mutar a ese estilo. Ese mood. Les guste O no. ¡Traca! ¡Traca! Porque si no, y esto va para los directivos de radio, de Traca. todo el país, se van a quedar fuera de la jugada. Está complicadísimo. Tengo por acá algunos datos igual que es como el... A ver, nuestra generación a la que le vamos ahorita a dar en la torre, o sea, en la torre de la nostalgia y así, es la generación que en su momento, por ejemplo, nosotros decíamos, es que son niños del 2000, niños que ya tienen 26 años, hermano. Sí. O sea, ya no son Yo niños... tengo un tema con la palabra. No, pues es que la niña, y te imaginas que pues, es alguien... Es una niña, güey. Es 15. Claro. No, estás viendo tremenda burrota o tremendo burrota. Que ya tienen veintitantos. Exactamente. Que ya tienen veintitantos. A mí me brinca el ojo cuando dicen, sí, mi hermanito tiene tres. ¡Ah! Mi hermanito. Pero eso es muy de nos, muy regional, ¿no? O sea, aquí en Yucatán, cuando decimos, es que mi hermanito, o sea, es por cariño que le decimos hermanito al hermano menor. Sí, claro. Pero realmente es mi Mi hermano, claro. Pero ese es mi hermanito. Güey, pero todavía me da mi... Imagínate, sí, nosotros vamos a la generación de los 2000 y yo dije, pues la generación de los 2000 yo, Belinda, ¿cómo se llama? Luz Clarita. La güerilla esta. Ay, la que cantaba la de Luz Clarita, la que está ahorita en Vinadas. Aquí está apareciendo en pantalla. ¿Cómo se llamaba esta chica? Bueno, se me olvidó su nombre, pero la cosa es que, por ejemplo, son esas canciones las que ahorita son las que dices, ¿qué onda? Sí. Somos unos ancianos, alebrijes y rebujos y ¿cómo se llama? Alebrijes y rebujos. Ajá, sí. Te la voy a poner fácil. Alguien que nació en el 2000, hoy ya tiene 25 años. 26 ya. 26 años, entonces... Ya tiene familia, güey. Sí, ya son adultos. Me está dando algo, ya- Alejandro. Me está dando algo, güey. Entonces, hay que entender cómo funciona el mercado. Entonces, todo esto lo comento porque quizá aprovechando, hay personas que piensan que, por ejemplo, la radio ya murió y la radio está más viva que nunca. Hay mucha gente que piensa eso. Que ya fue el ya todo, que por los playlists. Nah. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, de que agarres... Para mí, sí está padre escuchar un playlist que sea solo tuyo, que te evoque la nostalgia, el sufrimiento, el cantar a todo volumen, el despecho, lo que tú quieras. Pero siempre falta alguien con quien interactuar que de Claro. repente sí diga, está vaciadísimo, ¿qué onda? Sí, Ya sí, sabes, sí. este tipo de cosas. Es que al final, cuando tú estás en las... Y no tengo nada, yo consumo mucho, consumo mucha música, de ahí me voy nutriendo de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en YouTube, en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en todas, ¿eh? Consumes todo. Tidal, todo. Ok. Todo. Escucho radio, te digo, no solamente la radio local, escucho la radio nacional, escucho la radio internacional, porque tienes que saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Para dónde te estás moviendo de igual? O sea, la globalización también nos da un poco de margen de saber cuál es el switch del entretenimiento. Exactamente. Entonces, con el tema de las playlists, ¿qué era lo que me preguntaste? Sí, ¿qué opinabas tú de las playlists y la radio? Porque tú decías que la radio está más viva que nunca. Ah, sí, la radio está más viva que nunca. Al final, todo es un algoritmo. Y el algoritmo es frío. Completamente frío. Yo, por ejemplo, ahorita, me meto a alguna de las playlists que tengo y, quiero escuchar música de los 90. Y ya sé que todo lo que va a transcurrir en los próximos minutos es música de los 90. ¿Cuándo va a cambiar? Hasta que yo decida pasar a otra playlist. ¿Qué sucede con la radio? Que dependiendo del formato de la estación, pues si tú decides, no sé, por ejemplo, escuchar alguna de regional, ahí está el trabajo de los programadores, que obviamente ahorita hay un abanico muy abierto donde de repente las estaciones de regional, como en el caso de nosotros, Qué Buena, se abrió, por ejemplo, a el tema ya que está muy de moda, el rollo del despecho. Sí. Empezamos a adoptar justamente ese abanico que ofrecía escuchar, no sé, a Camilo Sesto, a Rocío Dúrcal, Qué a fuerte. Amanda Miguel. Y todo eso ya coexiste en un hábitat con El Recodo, con la MS. O sea, Steve Aoki y Ángel Aguilar haciendo Tomamos un café, pero que en realidad es Gata bajo la lluvia Gata bajo la lluvia. de Rocío Dúrcal. O sea, vayamos por allá, por ejemplo, que ya estás mezclando generaciones, tipo de música, en radio, Entonces, realmente la radio ha tenido que... A la radio la han matado sin fin de veces. desde el primer día que nació. O sea, el día en el que salió la radio, ya la han matado miles de veces. Cuando salió el cine, luego la televisión, luego el internet, ahorita con las plataformas, luego hasta con, ¿cómo se llama? El stream, el internet. La han matado
mil y una veces y aquí sigue. Sí, güey. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en día? Es que la radio ha sabido adaptarse. Hoy en día, por ejemplo, ya en una ciudad como la ciudad de Mérida, que no somos los mismos, la misma cantidad de gente que teníamos hace 10 años, Ujú. la radio ya se convirtió en el perfecto acompañante para los traslados en el vehículo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Nosotros hemos tenido que adaptar incluso hasta los tiempos de nuestros contenidos porque si te la pasas bla, 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 hay un momento en el cual decimos, o sea, ya Sí, es un rato. suficiente, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo suficiente? ¿Cuánto es demasiado? ¿Y cuánto es poco? Entonces ahí es donde empiezas a trabajar y decir, bueno, ya después de cierto tiempo, eso ya es demasiado, entonces, ¿cómo voy a ligar con música? O sea, hay muchas estrategias, es lo que te decía hace un momento. Hoy en día la radio tiene mucha data, hay mucha analítica detrás de, entonces, si hay una canción, por ejemplo, que vas a programar, o en mi caso, cuando voy a elegir alguna canción para meterla a la base de datos, para que se roten, eh, antes yo decía, ok, creo por mi experiencia que esta podría funcionar, pero hoy en día no. Te tienes que meter y checar charts, checar views, checar streams, checar incluso servicios que se ofrecen, como por ejemplo aquí en nuestro país, que existe Monitor Latino, Claro. que es Ujú. una empresa que se dedica a monitorear todo lo que se programa a nivel nacional y creo que ya a nivel Latinoamérica. Sí, eso te voy a decir, son latinos ya. Por eso es Monitor Latino. No, Estamos entonces- en todo, güey. En todo, en todo. Entonces, ahí es donde está la data. Entonces, si estás viendo que no tiene muchas reproducciones algo, pues ¿para qué lo vas a meter? Alex, ahora que mencionas lo de la data y tacata, tacata, me llama mucho la atención porque yo también trabajo o me gusta trabajar con los niños, que es una generación que... Define eso. Niños, infancias. Ah, ok. Infancias. Y te voy a explicar por qué. Tatiana, Ay, cuídate. claro. Morita, local. Te quiero, Morita, te mando besitos. Oye, ¿por qué te lo digo? Ejemplo, lo que tú acabas de decir, hay que checar charts, ¿verdad? Películas, bebé. Los soundtracks Ok. luego se vuelven... Y el ejemplo perfecto son las K-pop con los Demon Hunters Ajá. y el Golden de las K-pops, que es un grupo, uno, que no existe, que es... El Golden que conozco es el Golden Choice, que era... No. Golden, Soda Pop, que Sí. es como una serie de canciones que vinieron a raíz o que se hicieron populares de grupos que no existen, que solamente fueron las voces en off que utilizaron para este tipo de películas, que son, de hecho, ni siquiera le tenían mucha fe, las vendieron así bien barata Sony a Netflix, bien barata, y resulta que ya se volvieron charts internacionales, ya Sí, cantan chicos grandes, y esto luego lo vas incluyendo también a tu playlist, y de repente también lo quieres escuchar en radio, y bueno, ya después estas chicas ya tienen su agrupación. Sí. Ya sabes, y todas tienen también una historia y todos cuentan como que cómo llegaron a este punto después de muchos pesares y dices, wow, qué bonito. Sí. Y vuelves a la parte esta y ahí entra otro dato y ahí entra otra métrica y ahí entra otro sí, público y ahí entra la dinámica porque, por ejemplo, podías escuchar antes español e inglés, ¿no? Entonces, chido, buena onda, porque al menos el inglés pues medio lo mastico, lo que sea. Claro. Español, inglés, portugués. Sí. Español, inglés, italiano. Hola, Laura Pausini. Ruso. Güey, empezamos con ruso, esto, ya sí, sabes. ya. Y ahorita coreano. Sí. Pero eso está padre, porque eso no es... Yo en mi currículum hablo de todo un poco. Así. Es que es la democratización de las Sí, redes. volvemos a la parte esa, sí. O sea, gracias a las redes, hoy, por ejemplo, está sacando algún chico su nuevo sencillo en Bielorrusia y ya está disponible a través de las plataformas. Sí. Entonces sí, es lo que yo te digo. Hay muchas ofertas musicales hoy en día que a mí, ya casi llegando al quinto piso, me encanta disfrutar porque... Pues te das cuenta incluso con la música cómo está evolucionando la humanidad. O sea, si te Sí, pones ya sí, a sí. divagar, porque te voy a explicar, por ejemplo, en la década de los... No, bueno, antes de la llegada del Internet como tal, las generaciones utilizaban... Y eso pienso, las generaciones utilizaban a la música para como vínculo o el medio de protesta. Ujú. Por ejemplo, el hip hop sale a raíz de lo que sucedía en los guetos, Sí. en Estados Unidos, que era Luther las King y minorías, todo eso. exactamente, Ajá. ¿no? Entonces utilizaban la música para decir, hey, no me maltrates porque también soy un ser humano.
también tengo derechos, etcétera, etcétera. Que era como que al final el mensaje que se mandaba, ¿no? Y la violencia que vivían también. Exactamente. Y todo el tema del racismo, etcétera, etcétera. Eso sucedía con la música, con el rock igual, la rebeldía de las juventudes, que, hey, como Pachuco, por ejemplo, se Claro. sucedió aquí en nuestro país, que al final, pues es una canción rebelde porque le decía, o sea, tú, papá, me estás diciendo Que yo no haga puedo. esto, Pero tú lo hiciste. pero tú fuiste Pachuco. Claro, claro. Entonces, antes de la llegada del internet, toda la juventud utilizaba la música. O sea, hay un documental que está en Apple TV que está buenísimo, que justamente, creo que se llama 1969, no me Sí, lo quiero acuerdo. Donde ahí decían varios protagonistas de la música o personajes que los políticos a quienes le tenían miedo en esas décadas eran los músicos. Porque los músicos, a través de su arte, a través de su obra, ellos podían mover a las masas. Totalmente. Entonces, un mensaje que mandara, no sé, por ejemplo, un Bob Dylan o algo, a alguien de ese tamaño, pues sí calaba. Hoy en día no sucede eso. La manera como se utiliza la música es distinta. Sí, la juventud sigue consumiendo música, pero ya no utilizan La la protesta. música como medio de protesta, porque para eso están las benditas redes sociales. Claro. Ahí luego se enojan y ahí Entonces, la música ya nos dejó de ser ese factor o ese vínculo con la rebeldía y la protesta. Y por eso ahora muchos adultos de mi generación Claro, por dos. se empiezan a quejar de que, qué es lo que canta Bad Bunny, qué es lo que canta el reggaetón. Ya la música la están utilizando pues para vivir. Para divertirse. Para divertirse, justo. Para divertirse. O sea, ya no lo toman tan a pecho o tan... Y qué chido. Bueno, obviamente si tú quieres saber qué es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, pero así sin tapujos, pues métete a X o antes Twitter. Sí, Y ahí te das cuenta y dices, uy, está fuerte. sí está fuerte. Mucho, Y muy. allá es donde se mueven muchas cosas. Entonces, como que la música ahorita, en este momento, ya no escuchas tantos mensajes muy profundos. Ahora ya como que vamos a pasar un buen rato, ya Sí. le cantan al amor, al desamor. Redescubrieron, por ejemplo, el despecho. Sí, me insisto. Y está creo que es padre. generacional, ¿no? O sea, llega momentos donde Exactamente. vuelve a ser el círculo vicioso de la música de los 80s, de la música de los 70s, del rock and roll. Empiezan como justo el otro día estábamos escuchando la de Popotitos, la de Fue en un café, porque me dio la gana, porque así está mi algoritmo, bien. loco, ¿no? Y está bien. Y me puse a pensar, esto está políticamente incorrecto. Toda la letra. Ok. Es un bullying, es un maltrato. Popotitos. Toda, o Sí. sea, igual la de Fue en un café, que donde la abandoné. O sea, abandonó. Sí. O sea, ya sabes, o sea, hay una serie de canciones que te pones a analizar o pensar en la letra, que en esa época era como, ¡qué gran canción! Vamos a bailarla, pero ya no sabes. sabías a quién Claro, estabas exactamente. O sea, lesionando de alguna exacto. manera. Y ahorita ya que tienes una mentalidad diferente, que la humanidad va evolucionando, como tú bien dices, es cuando dices, eso es políticamente incorrecto. No, así. Y ¿ya sabes? justamente de eso se trata, o sea, de que todos Quiero vayamos- una novia pechugona. Sí. Güey, fue nuestra época eso. Oye, no. La flaca. Sí. Que la flaca está linda, pero... Hay una canción igual de Café Tacuba que dejaron de cantar, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Ingrata. Ingrata, sí sé. También la de la planta. Exactamente. También la de la planta. Pero también esa agrupación ya desapareció. Ah, bueno, adiós, vaya. Sí. Bueno, gracias por Bueno, participar. Molotov también dejó de cantar Algunas. en algún momento, pues ya sabemos esa canción que habla de Sí. del 4 letras. Claro. Pero pues vaya, digo, al final, Ese disco me lo quemó mi tía. no manches. Yo me lo compré, ahorré medio año para tener mi disco y comprármelo en roqueterías. ¡Órale! Agárrate. Oye, es que- Ahorré. Lo tenía en mis manos. Pasaron las vacaciones como tu familia comparte música. Yo quería compartirle a mis primas, llegar con mi disco de, no manches, en Play. plena Navidad. El que no brinque, que no salte. El que no brinque. Bueno, ahí te vas, ¿no? Pero déjate. Amo tú, matar y la alma. Bueno, ahí te va. Llega mi tía, sin temerla, o sea, súper católica, tía, te amo, está en el cielo, mi tía Candy. Saca de su fundita el tacata a la leña, bebé, donde No. estaban cocinando a la leña. Y ahí se murió mi disco. Y ahí se ¿Y tú murió. qué sentiste? Horror. O sea, primero mi dinero, porque lo ahorré todo el año, o sea, todo el medio año lo ahorré, o sea, que eran mis gastadas. Y luego coraje.
Y luego lo cantaba a capela, ¿qué me importa? Ya Pues sabes, sí. porque estaba bien enojada. ¿Te hicieron bullying? Bien enojada, Y no sí. se dio cuenta que ella te hizo bullying. Ella ya estaba metidísima en el bullying y yo ardidísima también. Y ese es otro. Y también Enrique Iglesias, que me gustaba mucho, Faye. Todas esas no les pasó nada, pero a Ale Molotov le dieron en la torre. Y todavía sigo enojada. ¡Ay, sí, ya sabes! Y Ahora todavía sigo... que mencionas roqueterías, fue una época muy padre, ¿eh? Digo, se está tornando un poco nostálgico. Sí, ¿verdad? esta Lo que no plática, queríamos, Lo que no lo que- queríamos. Pero sí era eso sí era padre, el hecho de que tenías que ir a un lugar para comprar algo en formato físico, y eso que ya creo que cerca de los 2000 empezaron a adoptar en nuestro país lo que se hacía en otros países, que tú podías escuchar Sí, el sí, sí. previo del disco. Llenísimo siempre ahí. Y ahí pues decidías si lo comprabas o no, ¿no? Pero el hecho de ir y escoger y ver, ahí te tenías que fijar, bueno, en mi caso... La portada. Ñoño, no, ¿quién lo produjo? Porque si lo produjo fulano de tal, entonces puede ser que este también sea un tiro directo, entonces lo voy a comprar. Y no podías devolverlos. No, porque ya lo compraste. En Estados Unidos, desde hace muchos años, ellos tenían, bueno, en el extranjero, ellos vendían los sencillos. ¿Ok? Ajá, una canción. Una canción. Entonces tú, pues ahí decidías si comprabas el álbum completo o te quedabas con el sencillo. Aquí en nuestro país nunca logró desarrollarse eso. Entonces sí vivíamos... Atados a 12 rolas que igual y una me gusta nada más. Así es. Como por ejemplo, imagínate que hubieras comprado el disco de Caos. La No, Planta. me muero. No sé si sacaron Tuvo otra. Exactamente. Creo que sí, pero no me acuerdo. Sí. Les mandamos un saludo. Qué buena onda, que Caos. vive, ¿no? Oye, pero por ejemplo, tienes toda la razón del mundo. Bueno, pasamos de la nostalgia, de la sociedad, cómo va cambiando con la música, de la protesta a través de la música, de estas, pues sí, roqueterías. ¿Y cuál más era? Ahorita está Creo que había una que se llamaba Ritmo Musical. en Gran Plaza, ¿te acuerdas? Ahorita hay muy pocas tiendas y hay ajá. una en particular que le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo Enrique Méndez, amigo y hermano, Redicom. Redicom buenísimo, porque hasta películas de arte traían ahí antes. Sí. Y aparte ellos... Ahí encontraba mis tareas. y ellos tienen, o sea, están como que todavía en defensa del formato físico, tanto en VHS, o sea, todo lo que tenga que ver con esos formatos que ya, pues ya, Sí, güey. ya no existen. Pues Salieron todo es ahorita. digital. Claro. Pero pues hay un mercado que sigue consumiendo eso. Oye, Alex, bueno, mi hijo Rubén, tiene una consola de Ok. como si fuera de mi abuelita o de esos que son discos grandes de vinilo. Y Ok. yo, ¿cómo por? O sea, eso me acuerdo que hasta tiraron la consola y casi mi abuelita. Eso era basura. O sea, ¿por qué compraste una de esas? Y los discos carísimos que vienen de vinilo también. Y yo dije, me hubieras dicho y conservaba el de Cepillín en vez de hacerlo La algo. semana pasada, la Ciudad de México me gusta mucho porque te encuentras De todo. de todo. Y había un bar donde aparte de que ese bar había DJ en vivo ahí en la colonia Roma y aparte tenían un estante de discos, de vinil y algo así son los changos. Pero increíble. Bueno. Y yo dije, estaba el disco de éxitos de Madonna que salió Ok, ajá. a principios de los 90. Dije, me lo voy a comprar. Así como lo agarré, lo volví a dejar. Costaba 1,200 pesos. ¿Qué? Un disco de vinil. Dije, o sea, Sí, aparte. ahí es cuando dices, ¿Y si tienes reproductor de vinil? no. Te lo comprarías. Ve a Y averiguar. tengo varios discos de vinil que me han regalado porque pues, saben que me gusta la Claro, música. claro. Hay- Y como productor, igual algunos. pero definitivamente, o sea, sí se me hace... Sí, excedido. Sí, Sí, la también neta, sí. opino. Porque tuve los míos. Ay, sí. Bájenle de precio. Porque tuve los míos y yo sé lo que costaban. Mi mamá de menudo traía. Órale. Mi mamá tenía de menudo, de Cepillín. ¿Y ya no los tienes? Los utilicé para un trabajo manual. Les Sí. puse, les puse lentejuelas, Pero puse... ve a la cámara. Ve a la cámara y Le hice dilo. de todo, güey, de todo. No, me estoy súper arrepentidísima de Rafael, O de sea, imagínate Leodán, que ese disco de Menudo, tú se lo hubieras llevado ahorita a Ricky Martin, que va a llegar. le da algo. Sí, le da algo, le da algo. Y los cuidaba muchísimo. Mi mamá hasta los limpiaba con su pañito y todo para que no Oye, se ya vayan a todo esto, rayar. ¿tu calificación estuvo bien en tu trabajo? De plano no sirvió. Sí, estuvo bien, porque metíamos como los dedos en el hoyito y hacíamos como los discos para bailar, güey. No te juro. preocupes porque yo también hice lo mismo. Me regaló, era una edición norteamericana. Para todos los que son fans de esas ediciones,
Mi tío, que en paz descanse, vivía en Estados Unidos y mandaba pues muchos discos de los que estaban de moda allá y se los regalaba a mis tíos o a mis papás, ¿no? En casa teníamos la edición de la película Fiebre de Sábado por las noches. No, la de John Travolta. Ajá, Me está dando algo. Saturday Night Fever, pero Ajá. en vinil, era un disco doble, la edición norteamericana. Y se le ocurre a tu amigo así un día de loco ¿sabe? La prepa. Corté la portada. ¿Por qué? Porque se la puse a mi libreta. ¡No! O sea, mi libreta la tenía que customizar, como se dice ahora. Sí, claro. La tenía que tunear. Cada mes, ¿no? No, y me veían y, ay, sí, no manches, qué padre, que no sé qué. Pero yo no sabía que le estaba dando en la torre a algo. Güey, ¿sabes cómo lo podías vender ahora? No, por supuesto, sigo siendo pobre. por no mentalizarme. Por no tener mente de tiburón. Exacto, nos falta eso, bebé, nos falta eso. Nos falta eso. Alejandro Cámara, vas por el mundo de la música, vas por el mundo de la radio, amigos, un chorro. Ahora traes una nueva generación pendiendo de tus manos, literal, que escuchamos tu programación, que escuchamos tu locución, ¿qué consejo le darías a todos aquellos? Siempre manejamos consejos gratis. Claro. Así les llamamos aquí, consejos gratis. para llevar. Consejos gratis, así de una vez. Para la banda que ahorita está pensando, ¿la radio se va a morir? Lo que acabamos de decir. Y tú dices, no, pues va a estar. O sea, para los que pensamos, si algo me está diciendo a mí que no lo haga o alguien me está diciendo, tú no serías bueno para esto. Todas esas partes por las que tú has vivido y tú has aprendido con todo lo que ha pasado en tu legado de carrera de locutor, productor, DJ, porque también aunque ya sea de hobby. DJ Jordi. Que por cierto se lo contagiaste a tus sobrinos, ¿no? Sí. Todo a tu mis amor dos sobrinos. Mis por dos la sobrinos amor. lo tengo que decir, mis dos sobrinos son mis amores porque además me encantan, les gustó la música, a uno le gustó la producción, al otro le gustó el tema del DJing igual. Entonces las charlas familiares son muy ricas porque pues de repente, o sea, te dan el lugar que te mereces como adulto, como tío. Sí. Porque, oye, ¿y tú qué escuchabas? Y les empiezas, o sea, tú les pones tu música y no les pongo lo que yo consideraba que era así digno Claro. de compartir, ¿no? Y si ves que lo disfrutan, lo consumen, y ahí es cuando dices, hice buen trabajo. Claro. Entonces, disfruto mucho estar con ellos. Toda mi familia es increíble. melómana. Me fascina, igual tu hermano, igual. Y con respecto a lo que comentabas, Tus fíjate que 5 ahorita, consejos gratis. el primero es, haz lo que quieres. O sea, la gente te va a decir, van a intentar denostar lo que haces. Pero si realmente es lo que quieres hacer y lo tienes en la mente, vas a terminar haciéndolo. Entonces disfruta el camino. Si te tropiezas, te vas a tropezar y te vas a levantar. 2, tienes que ser muy responsable. Porque si tú estás pensando en grande, no pienses en Mérida. Piensa fuera de la caja. De hecho, traía como mantra ese think out of the box. Ajá. Justamente porque así tenemos que pensar. Fuera. Nosotros en Mérida actualmente con toda esta llegada de que ya se volvió la ciudad multicultural, que todos son bienvenidos. Amo ser yucateco, me encantan nuestras raíces, vengan y súmense. Exacto. Nunca vamos a dejar la cochinita pibil por la carne asada. Ni le vamos a poner mayonesa, quiero que sea. Exactamente. Pero también yo creo que a nosotros como yucatecos tenemos que abrirnos justamente para otras corrientes y otras ideas que de repente vienen, porque ya no somos esa ciudad que solíamos ser hace 10 años. Claro. Entonces hay que aprovechar, porque hay más conocimiento. Yo así lo veo. El hecho de trabajar con mentes maestras de los medios de comunicación hoy en día, Sí. y que ya los entiendes, y que platicas con ellos, y que los tienes en el WhatsApp, y que tienes ese rebote de ideas, dices, ok, estoy con ellos porque aprendí a cómo es el juego. Y ha sido un viaje increíble. Entonces es ser responsable. 3, algo muy importante, mantente actualizado. O sea, sí está muy padre. Hablamos mucho de nostalgia hoy. Porque nos gusta, porque Sí, pues, es algo que lo nos hace sentir compartimos. bien. Porque liberamos dopamina. ¿Ok? Justo ahorita. Pero, caray, hay muchas cosas buenas que hay en el mundo hoy en día, en tecnología, en salud, en muchas cosas.
Entonces, no te puedes cerrar a que lo que viviste es lo mejor. O sea, siempre lo vamos a defender. Y vas a decir, che, chamaco, caguengue, lo que... No, pero la realidad es que hay muchas cosas padres hoy. Entonces, ese es otro punto. La responsabilidad, ya les dije. Mantenerte actualizado. Ser respetuoso. Mucho. O sea, el respeto es buenos días, buenas noches, hola, ¿cómo están? En mi caso es como me pidas, doy. Claro. Si tú llegas y en buena onda me dices, yo te voy a responder en buena onda. Y si de repente llegas a un lugar donde hay mucha hostilidad, pues tratas en la medida de lo posible de hacer que todo se tranquilice porque tenemos que ser también un poquito de agentes de factor de cambio, ¿no? Me gusta. O sea, no podemos quedarnos en ocasiones con esa mala vibra porque todo eso te lo llevas. Sí. Lo cargas como el pípila. Ya de repente no vas a soportar el peso. Y el último consejo es, yo lo aplico todos los días, mi querida Brenda, y es cuando me voy a acostar, antes de cerrar los ojos, es ver Pornhub. Ah, no. No, antes de cerrar los ojos. No, antes de cerrar los ojos. Está programado, ¿eh? Exactamente. Ay, 10 de la noche, adiós. No, antes de cerrar los ojos es ¿qué aprendí hoy? Sí. Y ese que aprendí hoy puede ser a quién conocí, con quién me dejaré llevar, que trato de no dejarme llevar con nadie. Porque hasta eso, consejo de vida, nada es eterno. Nada. O sea, los amigos, por más que los quieras, todo cumple un ciclo. Y sí duele y vas a tener un duelo. Pero si los tienes que dejar ir, déjalos ir, porque pues ya no suman. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa con las relaciones laborales. En ocasiones dices, yo quiero hacer carrera aquí para siempre, pero pues el mundo va cambiando todos los días. Entonces, en esa misma y esa constante evolución te vas dando cuenta que, ok, es válido que tú digas, mi ciclo aquí ya fue. Y así como, adiós, putines. ¡Ya! Te vas, ¿no? ¡Soy caverrícola! Exactamente. Eso fue muy retro, oldie, muy oldie. Oye, pero sí, justamente eso. ¿Qué aprendí hoy? Y ahí es donde te vas a dar cuenta de, pues hoy no aprendiste nada, mañana voy a tratar de aprender algo. No les voy a decir hagan ejercicio, esas cosas, porque eso a mí me ha funcionado mucho últimamente, me sirve para temas de ansiedad también. Sí. Porque por el ritmo y la carga de chamba que tengo en ocasiones sí dices, uy, y luego cómo le haces. Pero es padre, porque yo pienso que el viaje en esta vida, al final, lo que puedas vivir, 70, 80 años, espero. Como dice, la media del mexicano es 75, ¿no? Pero imagínate, 75 años es muy poco. Como para que lo desperdicies en cosas que no te gustan, en lugares donde no quieres estar, con personas que no te suman. Exactamente. Sí, lo que acabas de decir. Entonces, yo creo que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y si ustedes de verdad, o sea, volviendo al punto número 1, si quieren hacer algo en particular, aviéntense, háganlo. Yo, de verdad, hoy quiero agradecerte la invitación. No, yo estoy feliz. Porque te aventaste. Sí. Como buena abeja. Y me sigo aventando, Y volaste. Y tus números hoy en las redes no son los Muchas mismos que si te hubieras quedado ahí viendo cómo los demás hacían y tú no hacías. Y Sí, eso amigo. inspira también. Gracias, gracias. Tú eres muy inspiracional. Bueno, ustedes no sabían, pero Alex y yo nos conocimos en Rivas, él en la estación 40. Cuando eso estábamos... Es era súper juvenil. Luego 40, que Luego tenías 40. una dupla con Daniel Guevara, que en paz descanse. Exacto. Súper divertida y que me hacían bullying. Par de torpes. Pero bueno, par de torpes y aún así lo amo, Y luego, compartimos escenarios también en algunos carnavales que nos tocaba, que los carnavales de Montejo. Es mucha nostalgia aquí, bebé. Que fíjate, los carnavales de Montejo, a mí sí me gustaba subirme al escenario, pues porque lo produces y lo sabes hacer, pero realmente donde yo me sentía como pez en el agua era en la coordinación, en la producción. Sí. Esto va ahorita, porque de verdad la radio tiene muchos matices, no solamente es quienes están Al frente. en el micrófono, no, hay muchos departamentos y ahorita se van sumando más
que van llegando, bueno, que ya llegaron las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahorita con esto que se está volviendo la radio ya más visual, va entrando gente que hace tele también ya a la radio. Entonces, Sí. la radio es un monstruo. Sí, totalmente. Y hay que saber dominarlo. Así Por es. tus consejos hay que saber ser centrado en esa parte también. Últimamente he visto generaciones de gente que quiere hacer radio, que se deschavetan por redes, por figurar y no por la calidad de su trabajo. O sea, Sí. independientemente y con el perdón de algunos que sí han llegado como que nada más quiero que me vean aquí trabajando, pero no dan el foie, o sea, no dan el más, el extra, el actualizarse, el leer, el estar, o sea, con más cultura Sí. para proyectarse en un micrófono. Y a mí me da tristeza y ganas de darle un sape para que Sape. aprenda, exactamente, porque hay que respetar. Este 2025 tuve la oportunidad de conocer a nuevas generaciones de chicos y chicas que hacen radio y no manches. Vienen. Nosotros, obviamente, para quienes no tengan esa percepción de nosotros, quizá nos han escuchado con la voz, pero somos multitareas. Sí, vueltitas. Ujú. Pero ahora, las nuevas generaciones, ellos ya saben, desde que están en la universidad o desde mucho antes, que gracias a las aplicaciones y al aprender a utilizarlas y los desarrolladores por hacerlas más sencillas, están creando una nueva generación de seres humanos, Sí. que son seres humanos todavía más capacitados. Entonces, hoy entra una nueva generación a la radio donde ya es gente que tú dices, ay, edita, produce, escribe, locuta, le sabe a redes. Páguenles bien. Por favor, gracias. Páguenles bien. Porque todos nos necesitamos. Totalmente de acuerdo con eso. Y me he topado en este 2025 en particular con dos compañeros aquí una compañera, un compañero en Ciudad de Mérida, un compañero en Ensenada, que los ves y dices, malditas balas, Sí. la van a hacer en grande. Y tienen todo. No se vayan a torcer en el camino nada más, por No, favor, aquí gracias. estamos nosotros para Por favor, darles de sape. zapes, ¿eh? Eso. Y así me he encontrado a 4 o 5, pero no pasan de los 26, 25 años. Chavito, güey. Pero está Súper padrísimo chavito. porque yo les he preguntado, ¿por qué te gusta la radio? Porque la escuchaba por mis papás, Sí, güey. pero ves que entran y no lo ven como un artículo o un factor de nostalgia, sino como una industria Sí, y a la respeto. cual quieren pertenecer, porque cuando ya entran y ven todo lo que hacemos y todo lo que se puede hacer en la radio, dicen, "Oh, yo también quiero de eso". ¿Qué es lo que a mí me gusta Hambre. compartir? Hambre, hay que tener hambre también. Así es. Yo en lo particular he trabajado con gente maravillosa, con gente talentosa y nunca, te juro, que todas esas personas nunca me cerraron la puerta, nunca me torcieron la boca. Yo creo que fui demasiado, lo que les decía hace un momento con los consejos, ser respetuoso para saber tocar la puerta y pedir un consejo. Y si conmigo no fueron así, yo eso hago todos los días, Bren. Puedes preguntarlo con mis compañeros. Y no lo hago porque me nace, porque creo que es la mejor manera de dejar huella Sí. en este viaje, el conocimiento. Entonces, si conmigo no fueron hostiles, ¿por qué yo sí habría de serlo? Entonces, no, es lo primero. Si se acercan y te preguntan y estás ocupado, dame un minuto, pero te voy a dar el tiempo, porque me estás viniendo a preguntar algo que necesitas saber porque crees y confías en que yo te puedo ayudar o te puedo orientar. Eres lo máximo, Alex. Es que así hay que ser. Es que hay gente con miedo también, ¿entiende? O sea, hay gente que tiene miedo. Es que es el gran Alejandro Cámara. Escúchame. Grande de edad. No, pero hay gente que así lo ve, ¿sabes? Como inalcanzable, y que tú te acerques con humildad hacia alguien. A mí me habla mucho de ti, o sea, me dice muchísimo de ti. Te agradezco que con la facilidad que hoy le puedes decir a la gente que te está viendo, oye, Alejandro, tengo un dato de aquí, ¿me puedes ayudar? O tengo un problemilla aquí, ¿me puedes sacar como de la duda? Y tú con toda la confianza del mundo poder hablar el mismo idioma y poder realizar su duda o sacarla de la duda o su tarea que a lo mejor está atorado o evolucionar. Güey, Sí. deja mucho. Siempre hay alguien que te marca en la vida. Sí. Y me encantaría, y siempre, bueno, tuve un coach aquí igual en la entrevista decía, hay que tener conversaciones poderosas Sí. con la gente porque tú no sabes a quién puedes inspirar Sí. el día de mañana. Y creo que eso también es algo que tú llevas, que yo llevo, porque no sabemos cómo nos ven con esos ojos. Entonces también nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro desempeño dice mucho de nosotros, pero porque no sabemos a quién le vamos a llegar y se va a inspirar también. Y eso te va a ayudar si también te rodeas
de gente positiva. Qué bonito. De verdad, he aprendido a lo largo de todos estos años que si te juntas con gente negativa, con gente tóxica, Te drena. te contaminas. Y ya no puedes ser esa persona que tú realmente quisieras ser. Entonces, si lo que decía, en el caso de los amigos, compañeros, relaciones, familiares, Sí. Cortan su árbol genealógico. Pódenlo. si ya no suman, hay que hacer corte de caja en nuestra Sí. vida. Tienes razón. Y les va a ir mejor. ¡Ay, qué bonito, Alex Cámara! ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Pues nada, estoy muy, muy, muy agradecido. Estoy muy contento de ver cómo de verdad has evolucionado. Muchas gracias, amigo. Que me hayas invitado a este espacio. Desde el primer día que lo vi, dije, wow. Qué bueno que te gustó. Por la manera en cómo lo conduces, la manera como tú eres, la manera como tú le das confianza a las personas que vienen. Siempre cuando voy a empezar alguna entrevista, cuando me invitan, me pongo nervioso. Sí, Y me hoy pasa. no. No, pero porque estamos en el chisme, bebé. Pero hoy no. Y eso que incluso hasta con amigos. No sé si son los colores, no lo sé. Te dan la vibra, te dan la vibra. Pero la realidad es que la manera como has evolucionado, que has entendido también cómo funciona el juego de los medios de comunicación y ver dónde estás ahora. Gracias, amigo. La verdad es que para mí es un agasajo estar aquí. Las veces que sea necesario. Tú vente, es tu espacio también. Me vas a tener aquí puesta. Sí, en este sin lugar. problema. Conseguimos otro micro y otra silla, no pasa nada. Y pues nada, me pueden escuchar, ahí va el gol, de lunes a viernes, es que ya no sé, tengo varias horas. De lunes a viernes de 10 a 1 en los 40 Mérida, sábados, domingos, los 40 en toda la cadena, en los 40 Classic. ¡Qué emoción! Y también en un programa que me encanta, que se llama De Estreno, ahí soy voz marca con Javier Ibarreche y Gabriela Camacho. ¡No manches, qué locura! Armando Reina, Javier García en la producción. No, es todo un agasajo. Riva Pop. Es uno de los programas que de verdad yo amo mucho porque, caray, es el programa de cine de toda Latinoamérica. Sí, güey. Y ese programa, así, rápido, ¿tengo tiempo? Sí, todo el tiempo. Yo siempre cuando me invitan, por ejemplo, para alguna charla en universidades, todo el rollo, siempre les digo que no quiten el dedo del renglón, que fue lo primero que dije. A mí me invitaron a participar en ese programa hace muchos años, estamos hablando de como 20, 22 años aproximadamente, porque hacían como que un recorrido para que todos los afiliados que pertenecíamos a los 40 principales en aquel entonces, tuviéramos como que un pequeño cameo. Entonces, a mí me invitaron a participar, yo hice mi intervención, y luego le pregunté al productor, Tato Ortega, a quien le mando un fuerte abrazo. Tato, te quería. Una vez lo conocí y nos fuimos de fiesta, Tatito. ¿te acuerdas? Exacto. Y Tato me manda el texto, grabo, y ya luego le pregunto y le digo, oye, Tato, ¿cómo me fue? Una semana después, y me dijo, amigo, tú sabes que a mí algo que me caracteriza es la honestidad. Y, sí, pues, ¿cómo fue? Yo todo emocionado, ¿no? Tato. Te fue de la... ¿Qué? Yo, ¿por qué? Pues, es que el estilo que manejaste no era el correcto. Y yo dije, respondí. Pero es que a mí nadie me comentó. Y ahí fue un golpe que me dijo, a ver, debiste preguntar. Y desde eso siempre pregunto. ¿Con qué intención? ¿Con qué, cómo, bla, 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 bla? Ya no te van a volver a llamar, me dijo. Porque fue a la primera. La única flecha. Ya la desperdiciaste. Y nunca más me volvieron a hablar. Y tu maldita sea. Pasan los años y luego hacen un casting en la misma cadena para los premios World Dance Music en el Estadio Azteca. Y que se pone buenísimas esas fiestas, por cierto. Exactamente. Y me invitan a participar en el casting. Me quedo como la voz marca de esa entrega de premios, donde estuvo Steve Aoki, David Guetta, etcétera, etcétera. Pasa ese proyecto y ya luego buscan una voz marca nueva para de estreno. Bueno, en ese entonces de película. De película se llamaba. Y me llaman. Y me quedo. Y ahorita sí ya preguntaste todo, güey. Pero al productor, que es Armando Reina, cuando le conté, me dijo, pues es que, güey, esto así es. Las grandes ligas así son.
Y es saber entender cómo funciona. Y no quitar el dedo del renglón. Y no quitar el dedo del renglón. Y ahí estoy. Y ya llevo, espero, algunos años más, ¿verdad? Porque además es una familia muy bonita que se ha armado en ese proyecto en particular. Porque Tiene esa vibra, de hecho. Tiene Sí. esa vibra. Y aparte de es que el está programa lindo. que más se escucha en su franja los fines de semana. Porque tienen a todos. Güey, y Barreche. Y a Gaby Cam, por Dios. Y además, todos los actores, todos los directores, todos los que hacen cine. Es que México además es uno de los polos más importantes ya en cuestión de promoción por el idioma. Ya todos llegan. Todo llega aquí a México. Entonces, ahí estamos y participar en ese programa para mí es wow. ¡Guau! ¡Fuerte el aplauso para Alex Cameron haciendo colmena con la abeja cruz! Eres bienvenido, es tu casa cuando quieras, cuando gustes. Siempre va a estar abierta las puertas para ti. Nos ponemos de acuerdo. Yo lo sé. Que case. Venimos que a case. polinizar. Es correcto, porque nos vamos a hacer la polinización, ¿ok? Yucateco 100%. Es cierto, Soy es cierto. Yucateco, miren. Velo. Trajo hasta su identificación, todo trajo. Exactamente. Oigan, ya nos vamos. Cuídense mucho, pórtense bien. Recuerden darle like, compartir y seguir a Alex en sus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Besitos, bye.